A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Some who had Hechos de come los down from Apóstoles. Judea were instructing the brothers. En aquellos días, One unos said, que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos "You cannot que go si no forward." se circuncidaban como Because there manda la arose no tradición little de dissension Moisés, and debate by no Paul and podían Barnabas with salvarse. them. It was decided that Esto Paul, provocó un Barnabas, altercado, and una some of the violenta others discusión should con go Pablo y into Judea Bernabé y to se the decidieron apostles' que house Pablo y Bernabé y about algunos this subieran question. a Jerusalén a consultar a They los were sent on apóstoles their journey by y the church, presbíteros sobre la and passing controversia. through Phoenicia and Samaria, La they iglesia stopped les at Jerusalem. proveyó para el viaje, se convertían los They brought gentiles great y joy to alegrándose Paul con and la Barnabas. noticia. Al llegar a And when they Jerusalén, la reached iglesia, los Jerusalem, apóstoles y los they were welcomed presbíteros by the church, los recibieron muy as bien. well as by the Ellos apostles and contaron lo presbyteros. que habían And they hecho con la reported ayuda de what God Dios, had done with pero them. algunos de la secta de los But some fariseos que of the habían elders of the abrazado la fe Pharisees, who had become intervinieron Jews, diciendo, stood up and said, hay que "It is necessary to circuncidarlos y circumcise exigirle que and to make guarden la ley de observance of the Moisés. Mosaic law." Los The apóstoles apostles and the y los presbyters met presbíteros se together to reunieron a consider this matter. examinar el asunto. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Vamos alegres a la casa del Señor. I rejoiced because they said to me, Qué alegría cuando me dijeron, "To the house of vamos a the la Lord." casa del Señor. And now we have Ya set están foot pisando within thy nuestros gates, pies O tus Jerusalem. umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalem, built Allá as a suben city with compact unity. las tribus del Thither the Señor, tribes go up, the según la tribes of the costumbre Lord. de Israel. Vamos alegres a la casa del Señor, According to the a decree of celebrar Israel, el give nombre del thanks to the Señor. name of the Lord. En Many ella are set están los judges tribunales de and seats justicia for the house of en David. el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Remain in me as I remain in Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. whoever remains in me will El que permanece en mí da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus "I am the true discípulos, vine, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. away every branch A in todo me sarmiento that does mío not bear fruit, que no da fruto lo and the one arranca, that does, he y a todo prunes el so que that da it fruto bears lo poda more. para que dé más You fruto. are already pruned Ustedes ya están because of the limpios word that I por las spoke to you. palabras que les he hablado. Remain in me, as I Permanezcan en remain mí in you. y yo en ustedes. Just as a branch cannot bear Como fruit el on its sarmiento own no puede dar unless fruto it por remains on sí the si vine, no permanece en la so vid, neither can you así tampoco unless you ustedes si no remain in me. permanecen en mí. I am the vine, you are Yo the soy la branches. vid, Whoever ustedes los remains in sarmientos. me and I El que in him permanece en will mí bear y much yo en fruit. él, ese da Because fruto without me, abundante, you can porque do sin nothing. mí no pueden hacer Anyone who nada. does not remain in Al me que no will be permanece thrown en out mí, lo like tiran a fuera como el branch. sarmiento y se People will seca. gather them Luego and los throw them recogen into a fire y los and they echan will al burn. fuego y If arden. you remain in me and my Si words remain permanecen in en you, mí y mis you ask palabras whatever permanecen en you want, ustedes, and it pedirán will lo be que done for desean y you. se realizará. By this is my Father Con glorified, esto recibe that you gloria mi bear much fruit Padre, con and que keep den my fruto abundante. disciples.
Así serán discípulos Verbum míos. Domini. For the gospel wipe away our sins. One of the most useful and helpful inventions of our time and Uno de los inventos más útiles en nuestro tiempo moderno es la Internet y el Wi-Fi. Y para aquellos de nosotros que estamos en el mundo profesional o de la educación, esto ha hecho el trabajo muy we fácil. stay connected, we can be very productive. Permanecemos conectados, And podemos if ser those muy in business are productivos. productive, you can Y be aquellos en very el you can mundo de stay los competitive negocios, and uno be puede very permanecer successful. competitivo y tener And it's mucho éxito. necessary that those who are working in Es various necesario industries que these days aquellos que stay connected. trabajan en diferentes rubros hoy Well, en on the día right hand, permanezcan conectados. De we forma need to stay similar, connected to Jesus the tenemos que Lord. permanecer Because conectados a without través this de connection Jesucristo nuestro to Señor, and to pues him, sin esa conexión en Él y con Él, as he says here, entonces nos volvemos, como Él useless dice aquí, branches. inútiles, We are not fruitful sarmientos inútiles, in our work no for the damos Lord. fruto en nuestra labor However, por Él. Jesus Sin is always embargo, inviting us, always calling us closer to Jesús himself. siempre nos invita a que nos acerquemos a Él To have fellowship, to have y relationship estamos with him. llamados a tener And a good example comunión, a tener hermandad of con someone Él. connected to the Y un Lord buen ejemplo is de alguien que permanece relationship with conectado al Jesus. There's a saint Señor, we celebrate quien today, tiene una Saint Damien of relación sólida Molokai. con el Señor, es el santo que And Saint celebramos Damien of hoy, Molokai, San Damián he de Molokai. was, of course, a man of heroic virtue. Fue un hombre He was very de fruitful virtud in his heroica, work for the Lord. muy fecundo en So here su in the obra por gospel, el Señor. Jesus Aquí en el is Evangelio, speaking to us Jesús está about hablándonos remaining acerca in him. de permanecer en What it Él. means to remain in Y lo que him, significa as I've already permanecer en said, Él, is to be connected como to decía, him and to es have estar constant conectados a Él connection with y him. tener una conexión And this comes constante con through, Él. of course, our relationship Y with esto lo Jesus. logramos a través de nuestra And we relación can con Jesucristo. nourish this relationship with him Podemos alimentar esa just while relación con praying Él and y through la mejor devotionally forma es a través de giving nuestra ourselves oración to y him, viviendo por Él, committing our lives to him. abandonándonos, entregándonos a Él, Prayer comprometiendo nuestras vidas a Él. is Una vida de very oración easy. It's really spending es muy time with the one fácil. you love. Pasar And tiempo, se God is trata de pasar tiempo always con in our aquel que lives amamos. within us. Y Dios siempre está con So nosotros. we're Él with está a him nuestro constantly. alrededor y dentro de And nosotros. he's Así always que connected nosotros to us, estamos but con Él we are the ones who constantemente. Él disconnect siempre ourselves from him. permanece conectado a And nosotros. the Pero result of nosotros being somos quienes nos disconnected desconectamos de Él. Y el resultado de being estar useless. desconectado es ser What Jesus inútil. says about being Y useless como here, Jesús dice after acerca de some ser inútil time, aquí, these useless branches, después de start to cierto get tiempo, dead. las ramas So inútiles they empiezan a are taken marchitarse. away. They are thrown Así into the que fire. son cortadas y son echadas al fuego. See, but Jesus, he's good. Pero Jesús No, it's es never too bueno y late está lleno de to amor. turn things around. Nunca es demasiado tarde para And tomar el we camino look at a correcto. man here, Miramos a un Saint hombre Damien aquí Molokai. en He San lived Damián de in the Molokai, later part of quien the vivió en la 1800s, segunda mitad de the los 19th años century. 1800, el siglo And XIX, as a y missionary priest, he was sent to como Hawaii sacerdote misionero to work fue for the Lord. enviado a That Hawái. was his ministry. And Allí then en the Hawái bishop of comenzó that su area ministerio y calls him entonces to el go obispo de forth esa área and lo llama para be que missionaries in an island called vaya Molokai. y sea misionero en una And isla the llamada island of Molokai. Molokai En was esta a isla de leper colony. It Molokai was a huge leper colony. había It was sort of una like colonia de Haiti in the leprosos West. enorme. It was surrounded by Estaba en una water especie de in península three areas. rodeada por agua en tres In back lados of these y en waters, la there was parte a large de, cliff, very high. detrás de estas aguas había un acantilado muy alto. These people were secluded. Así que They estas were like personas in estaban quarantine. aisladas, estaban como en And cuarentena. Damien, of course, he, as a man, as a human being, of Y course, Damián, por he would supuesto, como ser had humano, some fears about
Tenía ciertos temores a causa de esto, pero como era un hombre de Dios y lleno de fervor, lo aceptó. Así que ahí lo tenemos en esta isla de Molokai. Había un poco de perturbación ahí. La gente solo se preocupaba por sí mismos. La presencia de Damián con el paso del tiempo, las cosas empezaron a volverse más civiles, más humanas. Al llegar ahí, inmediatamente Damián estableció una iglesia, una capilla. Por supuesto, celebró la misa, estuvo disponible para escuchar confesiones y pasó mucho tiempo en oración. Además de ello, realizó muchas obras de caridad, de misericordia. Solía salir y a recibir a personas en la iglesia, también ayudaba en cuidados paliativos y en cuidados generales, cuidados médicos, dando esperanza a aquellos que no tenían esperanza, compartiendo la palabra de Dios, siendo el representante de Jesús ahí. Y con el paso del tiempo, la gente empezó a responder a su caridad. Sentían la presencia de Jesús en él. Así que empezaron a ir a misa y a través de la gracia de Dios y la gracia que desciende de él, la gracia de Jesús, las cosas empezaron a ponerse civiles. La gente ahora cooperaba, trabajaban unos con otros. No era un comportamiento de tipo tan irracional en esa área, ya más. Así que Damián sucumbe a la enfermedad, se contagia de lepra y muere abril 15 de 1889 y fue beatificado y canonizado. Pero por San Damián podemos aprender mucho. Una de las cosas a las que estamos llamados a hacer son grandes obras por el Señor. Y todos lo sabemos. Cualquiera cosa de lo que se trate, San Damián al realizar estas grandes obras encontró adversidad. No le caía bien a la gente al comienzo, fue rechazado, fue criticado, incluso fue acusado de muchas cosas, de comportamiento escandaloso. Y encima de todo esto, Damián estaba solo, era el único sacerdote. Él quería que tener otro sacerdote ahí, por supuesto, para su propia fraternidad y por supuesto para poder confesarse también, pero esto no sucedió inmediatamente. Así que lo tenemos sufriendo de rechazo, soledad y todo ese tipo de cosas, pero encuentra su consuelo en Jesucristo nuestro Señor, en la adoración, al ir a la misa, en sus propias devociones personales. Ahí, así él permanecía conectado a la vid, siempre teniendo en su mente y su corazón a Jesucristo y cumplir la voluntad de Jesús. Podemos aprender de su ejemplo. Por eso es que le fue posible dar tanto fruto. Para nosotros, nosotros permanecemos conectados en Jesús. ¿Cuáles son nuestros deseos? Se trata de estar con el Señor para toda la eternidad. Ahí es donde comienza, al estar con Jesús. Queremos estar con Él todo el tiempo. Y por supuesto, esto comienza con una toma de conciencia de que Él está presente con nosotros siempre. Y entonces podemos acudir a Él en oración, en nuestras devociones o en el silencio con el Señor. Podemos ponernos de rodillas y incluso cuando nos volvemos a levantar, podemos permanecer en un estado de oración, llevando siempre a Jesús en nuestras mentes y corazones. Recordemos que la oración se trata de estar con aquel a quien más amamos. Aquí tenemos pues a Jesús, siempre pensando en Jesús, realizando buenas obras, compartiendo el amor de Dios, incluso en las cosas sencillas, dando una sonrisa
And of course, we can do other works of siendo evangelism, humildes. works of Y por mercy, supuesto podemos realizar otras obras, obras de evangelización, other involucrarnos en la Christian parroquia, Catholic organizations. otras o con otras organizaciones católicas, caritativas. And then there's those at home. Now, Y también tenemos aquellos que están en casa, aquellos que se ven confinados a sus hogares. I can't Nos go out there, podemos I can't do sentir, anything. oh, no puedo hacer nada porque no puedo salir a ningún lado. Just stuck there. But Nos this sentimos atascados en un solo lugar. being homebound Pero can be ese the most fruitful time as momento well. de estar confinado a la casa See, in puede también everything, ser un we need momento to go to fructífero. Jesus. En And todo Jesus, tenemos que remember, acudir a he Jesús. does his Y most powerful recordemos a work, the Jesús. work of Él redemption, realiza su the obra más sacrifice poderosa, on la Calvary, obra de la redención, el that is sacrificio en el perpetual Calvario, for all que es eternity. perpetuado Because of the para great love toda he la shows while eternidad he's on the cross. But a look, causa del Jesus gran is amor stuck que there, he can't muestra al go estar en la anywhere. cruz. He's bound Él to no the podía ir, cross. And él look how estaba clavado en la fruitful his cruz, work no is. podía ir a ningún lugar. And Y so miren for cuán those of you who are fructífero es su homebound, labor maybe ahí. you're in prison, Para aquellos de ustedes, maybe you pues, que just can't están get out of your confinados a house sus because of hogares o que, disabled, que estén quizás en he did a prisión great fruitful work. o He no pueden salir de rededicated casa porque himself to the tienen una Lord, enfermedad, pueden ofrecer todo esto al and Señor, especially for those who are en away from the church. especial por aquellos que están alejados de la iglesia. Offer yourselves for those who are doing work in Pueden the church ofrecer or in the esto por mission. aquellos que están realizando obras por la iglesia o All están of these things we realizando can do, misiones. and it's very Pueden hacer powerful, todas and esas it's very cosas effective y for es you. algo muy poderoso y una Giving forma your muy suffering to eficaz Jesus, de oración, just thinking about him, encomendando su thinking about sufrimiento a him Jesús, carrying his cross, about pensando him en Él, being que crucified, nailed to cargó the su cross. cruz al Calvario, quien fue Now, the love he crucificado, showed. fue clavado en la cruz y el amor que So, mostró. brothers and sisters, Así pues, it's not hermanos, difficult. no es muy difícil. Thinking about the one we love, staying connected to Pensemos en Jesus. aquel a quien amamos, permanezcamos conectados a Jesús. And you think Es muy about the people simple. you love all the time. Uno piensa en las personas a quien ama todo el tiempo. We Podemos know, first and pensar foremost, that we're loved en by him, Jesús. that he's called us to Primero que do nada, good works for podemos him, no matter recordar where we que are. nos ama y nos llama a que hagamos buenas obras sin importar dónde estemos. Podemos darle gloria a Él siempre. Estas cosas, pues, hermanos, nos corresponde tener una vida fecunda en el Señor y permanecer conectados a Él y hacer todo por amor a Él y para la gloria de su reino. Que Dios los bendiga a todos.